Presidente de la FEN, ministro de Política Territorial y Función Pública, miembros de la Junta de Gobierno de la FEN, miembros de la primera Junta de Gobierno de la FEN en el año 1981, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, amigos y amigas. Buenos días, bienvenidos a su casa, a la Casa del Municipalismo y bienvenidos a este acto. Bienvenidos al cumpleaños de la Federación Española de Municipios y Provincias. Cumplimos 40 años. Acabamos de celebrar, queridos amigos y amigas, una concentración silenciosa en la puerta de la sede de la FEN para trasladar la consternación desde aquí por el cruel desenlace de las pequeñas Ana y Olivia en Tenerife. Estas concentraciones silenciosas se están realizando durante esta jornada en la mayoría de los ayuntamientos españoles. Nuestro recuerdo para ellas, nuestra solidaridad con su madre y nuestro recuerdo también a los 41 niños asesinados desde el año 2013 y por las 1.096 mujeres asesinadas desde el año 2003 por violencia machista. Hoy hace justo 40 años, decía en mis primeras palabras, nació la Federación Española de Municipios y Provincias. 40 años de municipalismo que celebramos este 14 de junio del 2021 con este acto híbrido y prácticamente familiar en su formato por imperativo del COVID-19, pero abierto a todos y a todas quienes quieran seguirlo en directo a través de redes sociales y de plataformas. Se trata de un acto de aniversario, es un acto para consolidar que es el tiempo de los gobiernos locales. Es un acto para recordar de dónde venimos y para reivindicar que es el momento para completar la transición, de cerrar la transición pendiente. Como dice la declaración institucional, que fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 11 de mayo, actuamos siempre, estamos siempre. Todas las capacidades son nuestras capacidades y todas las competencias son nuestras competencias. Antes de iniciar el acto, quisiera que recordáramos a todos los que no están, trasladar todo nuestro afecto y nuestra cercanía a quienes han sufrido de cerca esta terrible pandemia del COVID-19. Tienen todo nuestro cariño. Y tenemos que recordar también con toda nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento a los más de 1.000 alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de Diputación, de cabildos, de consejos insulares, que han formado parte de los gobiernos de la FEN en estos 40 años. Y lo mismo, gracias por todo y por tanto a los varios miles de cargos electos locales que han formado parte de las comisiones de trabajo, de las redes municipales, de la Federación Española de Municipios y Provincias en estos 40 años. Sin ellos, sin vosotros, esto no hubiera sido posible. Y esto empezó precisamente un 14 de junio del año 1981 en el entonces barrio malagueño de Torremolinos.
1.400 alcaldes se reunieron los días 13 y 14 de junio de 1981 en Torremolinos para alumbrar la FEN, entonces sin la P de provincias, que se añadió poco después. Hoy también es un día venturoso para el Gobierno, dijo aquel día allí en la Asamblea General el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, miembro del Gobierno de la UCD, presidido por entonces por Leopoldo Calvo Sotelo. Hay que recordar que la intentona del golpe del 23F se produce 3 meses y medio antes, nada más. Y quien fue el primer presidente de la FEN, Pedro Aparicio, alcalde de Málaga, escribió meses antes del nacimiento de la FEN lo siguiente: defender juntos los intereses de las ciudades españolas va a significar, ni más ni menos, que una labor de Estado, la de homogeneizar, trabajar y defender juntos los intereses de España. Han pasado ya 40 años. Nos acompaña telemáticamente en este acto el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta, desde la sede de su ministerio. Quiero trasladarte, ministro, el agradecimiento de la FEN por participar en este acto y también por el apoyo que nos das. Adelante, ministro, tienes la palabra. No se oye. No se... No se le oye, ministro. ¿No se oye? No se le oye. Son las cosas del directo. No. Adelante, ministro. Sí, pero si está el técnico ahí. Tienen que quitar el mute del micro. A ver, intentamos otra vez. No se oye. No, no. Sigue teniendo el micro cerrado. Sí. Está el micro cerrado. Van a intentar entrar otra vez a ver si... Vamos a ver si en algún momento podemos lograr conectar con el ministro, porque hasta ahora es imposible. Seguimos entonces con el acto. En principio vamos a trasladarles lo que es la declaración institucional que, con motivo de 40 años de la FEN, aprobó la Junta de Gobierno el pasado día 11 de mayo. Sí, ahora sí se les escucha. Un texto que queremos compartir en este acto con la ayuda de compañeras y compañeros de la FEN y que lo han hecho en representación de todos los empleados de la Casa. Quiero destacarlo de esta manera. Adelante con el vídeo de la declaración. Completar la transición, diseñar la transformación. Tiempo de los gobiernos locales. Poder local. Ayuntamientos más representativos, más solidarios, más eficaces, por la afirmación de la autonomía local. Y ahora las corporaciones locales, la fuerza del poder local, la administración más cercana,
El pacto local ahora, gobiernos locales, el valor de la proximidad. Lo mejor está por venir. Entre esas frases se escriben 40 años de Federación Española de Municipios y Provincias. Son algunos de los lemas que presidieron asambleas y plenos de la FEM. Cada uno de ellos refleja un momento, una situación, un estado de municipalismo. También contienen cada uno de ellos una reivindicación, un propósito, un objetivo municipalista. Representatividad, solidaridad, eficacia, autonomía, cercanía, pacto, proximidad, futuro, más representativos, más solidarios, más eficaces, autonomía local. Ahora las corporaciones locales, la fuerza del poder local, el pacto local, lo mejor está por venir. Todos y cada uno de esos lemas, las palabras que los conforman, concentran gran parte de la esencia de la FEN. Todos y cada uno siguen teniendo valor, validez, vigencia. Definen una trayectoria y una hoja de ruta. Poder local. Poder local como forma de entender y ejercer el servicio público. Poder local como forma de compartir en la cercanía soluciones y proyectos. Poder local como forma de atender rápida, eficaz y eficientemente en la proximidad. Poder local como ejercicio de la política cara a cara, sin intermediación, mirando a los ojos. Poder local como potencia transformadora y motor de modernización, desde la base, con todos y todas y para todas y todos. Poder local como garante de la convivencia, guardián de las libertades, impulsor de derechos, defensor del bienestar, incansable constructor del pacto y divulgador del acuerdo. Poder local, escuela de democracia. Poder local, Estado, haciendo Estado cada día, más si cabe cuando más Estado se necesita. Es así, está pasando. Somos parte del día a día. Actuamos por instinto, haciendo lo que debe hacerse, pronto y bien, con especial atención a las personas que más lo necesitan y donde más se necesita. La pandemia COVID-19, en todos sus efectos y con todas sus consecuencias, nos ha puesto a prueba. A todos, en lo personal, en lo afectivo, en lo familiar, en lo colectivo, en lo social, en lo económico. Ha puesto a prueba planes e inquietudes, planes y proyectos, inquietudes e ilusiones. Nos ha hecho conocernos más e indudablemente mejor y conocer más y probablemente mejor. Y en todos esos momentos y situaciones, en todas las necesidades y en cada solución, desde la cercanía, justo al lado, ha estado y está la acción local, el gobierno local, la entidad local, el poder local. Ahora llega un nuevo tiempo, un tiempo de reconstrucción, de recuperación, un tiempo de transformación, de transición, de normalización, de cooperación, de tolerancia. Los desafíos que tenemos por delante son de dimensión global. Las soluciones están en el ámbito local, en la condición local, en el Estado local. Los retos que nos estamos fijando para ser mejores se convierten en realidades desde la condición local. El impulso transformador, la capacidad del cuidado y la atención, el origen y destino de cualquier transición es y está en el ámbito local, en el Estado local. Un nuevo tiempo ambicioso, sólido, ilusionante, sostenible, igualitario. Un nuevo tiempo volcado en la atención, en el servicio público, en la solución rápida y cercana, en la previsión certera, eficaz y próxima. Un nuevo tiempo que tenemos que construir con todas nuestras energías, con todas nuestras capacidades, con todos los medios. Es tiempo de transformación, el tiempo de la acción local, de las entidades locales. Somos uno de los pilares del Estado, uno de los poderes del Estado. Lo ejercemos cada día, lo hacemos en todo momento, cohesionamos, vertebramos. Somos el sistema circulatorio del Estado. Actuamos siempre, estamos siempre. Todas las capacidades son nuestras capacidades. Todas las competencias son nuestras competencias. Es tiempo de cohesión territorial. Los gobiernos locales son el ajuntamiento de las personas y las personas, vivan donde vivan, en un pueblo pequeño, en una ciudad intermedia, en una gran ciudad, precisan servicios de la máxima calidad. El mundo rural y la lucha contra la despoblación suponen una emergencia de primera magnitud. Es tiempo de transición. Es el momento de completar transición, de cerrar la transición pendiente, de no tener que pedir lo que nos corresponde, sino de disponer de lo que nos corresponde, en todos los ámbitos,
a todos los niveles, en cada momento, circunstancia y condición. Es tiempo de normalización. Es el momento, sin más demoras, de la segunda descentralización, de la reforma local, de una nueva financiación local simultánea a la financiación autonómica. Es el momento también de la digitalización de nuestros municipios. Es el momento de actualizar, desarrollar, hacer efectivo lo que 40 años después la FEN sigue defendiendo. Es ahora el deber de aplicar lo que ya está escrito. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Queremos tener y desempeñar todas nuestras competencias, tener toda nuestra financiación, disponer de todos los medios para el ejercicio pleno y eficaz de todas nuestras capacidades. La gestión del día a día y el diseño del porvenir pasan por la acción local. Todo pasa por lo local. Esa es la nueva normalidad y hay que normalizarla. Hacerlo ahora, hacerlo ya. Es por ello por lo que cada cual debe ocupar el espacio que le corresponde y desempeñar el papel que le define en un ejercicio efectivo de la normalidad, en una demostración de plenitud democrática en la gestión de la recuperación, en el forjado de la resiliencia, en el diseño y desarrollo de la transformación. Llega un tiempo de cogobernanza entre administraciones públicas, de tejer alianzas público-privadas, de apostar por la participación del mundo asociativo. Es tiempo de un nuevo impulso para pensar desde lo local en lo global, implementando los ODS de la Agenda 2030, que perfilan un futuro que construimos todos los días. Llega un tiempo para la cooperación, para la descentralización. Nuestra mirada está ahí, en seguir apostando desde el compromiso activo por municipios para las personas. Es tiempo de transformación, el tiempo de los gobiernos locales. Pepe, Laura, Carmen, Julio, Rosa, Daniel, Fernando, Sandra, Pilar, David, Luis, Paulino, María y Leticia, gracias por vuestra participación en esta declaración. Y gracias a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes y presidentas de diputaciones, cabildos y consels, empleados y empleadas de los gobiernos locales y de la FEN, que han hecho grande a la Federación Española de Municipios y Provincias en estos 40 años de historia, desde su constitución en Torremolinos el 14 de junio de 1981. Gracias a los que han asumido responsabilidades de gobierno en la FEN y han dirigido sus actuaciones. Seguimos, somos FEN. Bien, ahora yo creo que hemos recuperado ya la conexión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta. Ministro, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Unas breves palabras para agradecer vuestra invitación para compartir la celebración de estos 40 años de existencia de la FEM. Como bien sabéis, los gobiernos locales, y así lo habéis reivindicado en multitud de ocasiones, sois pilares de la democracia y del Estado social. La FEM pone voz al 95% de los gobiernos locales y, por lo tanto, es altamente representativa de una realidad muy potente y muy diversa que reclama mayor potencia, mayor espacio, mayor reconocimiento. En representación del Gobierno de España, quiero prestaros apoyo y comprometerme a que esas expectativas de la Federación Española de Municipios y Provincias y del conjunto del mundo local español van a encontrar cabida en las prioridades del Gobierno. Hemos aprendido en esta pandemia lo importante de lo público, y lo público hoy por excelencia son los poderes locales. Hemos aprendido también la importancia de la cooperación, a la que hemos llamado cogobernanza. Por eso quiero deciros que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno hay muchos objetivos que deben ser desarrollados a nivel local, en concreto los que dependen del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que consisten en la digitalización de la Administración. Deciros que en los fondos que dependen de este ministerio, el 40% va a ir destinado a el mundo local.
Queremos además desarrollar el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias en nuestra arquitectura institucional, con una presencia reconocida, activa y protagonista en multitud de conferencias sectoriales. Anunciaros también que estamos preparando una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y que vamos a incorporar un estatuto básico de los municipios de menor población y de los municipios en riesgo de despoblación, dando una posibilidad a esos municipios de funcionar mejor, de contar con el apoyo que les permita desarrollar en las mejores condiciones sus posibilidades, sus competencias y sus capacidades. Queremos estar a vuestro lado en la conquista de esa sociedad mejor que todos perseguimos, en la conquista de una arquitectura institucional del Estado en los que los municipios ocupen el lugar que realmente les corresponde. Quiero acabar felicitándoos por estos 40 años de vida y reconociendo vuestro papel, el papel de la FEM, del mundo local y también de su presidente, de Abel Caballero, con quien tantas horas hemos trabajado para seguir consiguiendo objetivos y metas de crecimiento político e institucional del mundo local. Gracias a todos y a todas por vuestra invitación, por vuestra atención y un abrazo muy cariñoso de parte del Gobierno de España. Muchas gracias, ministro, por tus palabras. Recibimos con los brazos abiertos las propuestas, el anuncio que nos acabas de hacer con relación al futuro y el papel de la FEN para formar parte de la arquitectura institucional de nuestro país, que es una de las reclamaciones históricas que esta federación ha planteado ya muchos años. Bueno, más pronto que tarde tendremos la oportunidad de compartir presencialmente el que va a ser el acto central de este 40 aniversario de la FEN. Estamos en el ecuador del mandato local. Hace 2 semanas se cumplieron 2 años de las elecciones municipales, 4º domingo de mayo, y mañana, 15 de junio, se van a cumplir 2 años de la constitución de los ayuntamientos. Casi estamos, por lo tanto, en el ecuador también del mandato de la FEN. Será en el próximo mes de septiembre cuando lleguemos a ese momento. Tenemos, por tanto, 2 años por delante, 2 años enteros, una vez que estamos sorteando ya lo peor de la pandemia del COVID-19, 2 años para llenarlos de acción local, de proyectos, de actuaciones, de crecimiento, de transformación y de igualdad. En este acto, con el que celebramos 40 años de la FEN, estamos recordando de dónde venimos y dónde estamos, para perfilar a dónde queremos ir, para apostar por el municipalismo del futuro. Por eso, a continuación, es el turno de palabra para los vicepresidentes y portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias, turno para los representantes en la Junta de Gobierno. Y vamos a saludar, en primer lugar, a José María García Urbano, que es el vicepresidente primero de la FEN y alcalde de Estepona, que se encuentra en su ayuntamiento. Adelante, José María. El micro, José María. No se oye. A ver, José María, inténtalo otra vez. No. Aquí lo tiene abierto. No lo escuchamos. A ver. Ahora sí. Bien. Bueno, pues muy buenos días, queridos compañeros. Ministro, muchísimas gracias por acudir a este encuentro, que para nosotros es un momento importante. Empezamos a celebrar el 40 aniversario, 4 décadas de funcionamiento de la Federación de Municipios, momento por tanto importantísimo. Me quedo con la frase del ministro que nos ha dicho, le doy las gracias expresamente, porque en la agenda del Gobierno, entre las prioridades, va a estar dar cumplimiento a las expectativas que tenemos en la Federación. Así que me quedo con esa frase expresa y ese compromiso que nos acaba de decir el ministro.
40 años, buen momento, querido Carlos Daniel y queridos compañeros, para felicitarnos por los avances que hemos tenido en estas 4 décadas, pero también para seguir sentando las bases de colaboración. Habéis realizado una ingente labor en todas estas épocas para negociar con el Gobierno de España, con todos los gobiernos que ha habido en España, desde el principio para afrontar la difícil y crítica situación económica en la que estaban los ayuntamientos y para avanzar poco a poco en la reforma del régimen local. Son 40 años, pero a día de hoy seguimos viendo que el gran caballo de batalla de las entidades locales sigue siendo la financiación. Tengo que realzar, porque mi experiencia personal lo he comprobado en estos 2 años, pero la tradición lo corrobora, que el consenso y que la tolerancia y el respeto pues han sido los ejes por lo que esta federación han discurrido, y que la fuerza precisamente de la federación es la unidad. Ahora tenemos que seguir mirando hacia el futuro e intentar entre todos que la FEM pues se convierta en una herramienta más eficaz, todavía más eficaz, para defender las entidades locales. Tenemos la aspiración de institucionalizar completamente la federación y, por tanto, que tengamos voz y voto en todos los órganos de decisión en los que deban estar las entidades locales. Creo que es una aspiración que debe ser irrenunciable y por la que tenemos que seguir trabajando día a día. Hemos visto que los ayuntamientos en estos momentos de la pandemia hemos ejercido de muro protector, de sostén de nuestros vecinos, porque siempre acudían a nosotros como la administración más cercana, y eso que hemos tenido dificultades, nuestros ingresos también se han visto reducidos, pero ahí hemos estado. Y ahí vamos a seguir estando. Y hemos podido estar porque la mayoría de los municipios, merced a unas reformas legislativas, pues teníamos superávit, teníamos remanentes y teníamos unos ahorros con los que afortunadamente hemos podido hacer frente precisamente a esas necesidades. Y ese colchón financiero pues nos ha permitido, como digo, poder afrontar esta situación dificilísima que hemos tenido. Si puedo estar orgulloso en los últimos tiempos de algún avance, precisamente ha sido el del documento de pilares. Ese documento que hicimos hace 1 año y pico en el seno de la Federación, y por unanimidad fuimos capaces todos de ponernos de acuerdo en cuáles eran las necesidades y las principales reivindicaciones que en ese momento teníamos. De la misma forma tengo que decir, en el lado contrario, que a día de hoy el documento de pilares, que ha tenido algún desarrollo positivo, pero en cambio en otros aspectos pues desgraciadamente no lo ha tenido, y hoy tengo que decir necesariamente que a día de hoy ni un solo euro los ayuntamientos hemos seguido sin recibir del Gobierno de España. Pero bueno, estamos ahí, estamos a la reivindicación, porque nuestras necesidades siguen siendo las mismas, y por tanto pues vamos a seguir planteando esas cuestiones que nos han quedado pendientes de resolver. Ese fondo incondicionado para el COVID de 4.000 millones que habíamos pactado entre todos, y por supuesto, queridos compañeros, no está de más que recordemos que seguimos siendo el 14% aproximadamente del PIB del Estado, del gasto de las administraciones públicas, y que tenemos toda la legitimidad, porque además vamos a saber ejercer y desarrollar esos recursos mejor que nadie. Tenemos toda la legitimidad, digo, para reivindicar participar en el 14% de los fondos europeos. Muy poco más. Tenemos importantes retos y compromisos para sacar adelante el país. Sigamos todos trabajando juntos con ese espíritu noble de consenso, de trabajar por el bien común y de pensar que nuestra única prioridad son los vecinos, son los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tus palabras. En Toledo está la alcaldesa, está Milagros Tolón, vicepresidenta segunda de la FEN. Tienes la palabra, Milagros. Muy buenos días, secretario general, alcaldesas, alcaldes, querido ministro. La verdad es que para mí es un honor participar en el acto del 40 aniversario de la FEN, y además también con el ministro, que estoy convencida que nos echará una mano, que nos ayudará. Sé que es un político muy comprometido con la acción local y además eres un buen conocedor también de la política municipal, de la política más cercana. Como decía, es un honor participar en estos 40 años de la FEN, y también quiero saludar a una persona que tuvo un compromiso importante en los inicios de la FEN, que fue alcalde de Toledo, que participará en este acto, Juan Ignacio de Mesa, vicepresidente del año 81 al 83, y que, como digo, también estará hoy presente en esta
cumpleaños de la FEN. Yo creo que es importante resaltar que cuando la democracia volvía a asomar en la historia de nuestro país, fruto de aquel importante acuerdo para todos los españoles, ese acuerdo que fue la transición española, los ayuntamientos fueron protagonistas indispensables, sobre todo para trasladar a los ciudadanos los cambios que venían en nuestro país, los cambios que se avecinaban. Como siempre, los ayuntamientos hemos hecho en los momentos clave las aportaciones necesarias de las que carecían las nuevas instituciones, contribuyendo nosotros, los ayuntamientos, con ello al nuevo objetivo como liderar la democracia en nuestro país. Es importante resaltar que surgieron problemas comunes que todos tenían en ese momento, sobre todo los gobiernos locales, y la necesidad de aunar voluntades, la necesidad sobre todo de adaptar los cambios al terreno y encontrar soluciones para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y así surgió la FEN. Desde ese momento fundacional, el municipalismo ha avanzado mucho, siendo la federación, siendo la FEN, un lugar de encuentros, un lugar también de consensos y de acuerdos, aunque el contexto social y político en algún momento dado fuera de ruptura global y también de enfrentamiento. Eso sí, se debe más, sobre todo, estamos más allá de las ideologías. Y lo ha dicho el secretario general, es el tiempo de los gobiernos locales. Aquí defendemos a nuestros vecinos, defendemos a nuestras vecinas, sin más, eso es lo que queremos. Lo hemos demostrado, sobre todo en el último año, un año muy complicado, un año de pandemia, un año muy difícil y un periodo durísimo en el que nuestro papel ha vuelto a ser esencial. Hemos aplicado con rapidez, hemos aplicado con precisión y además con eficacia cuántas medidas eran de cumplimiento en cada momento. Hemos tenido que cerrar ciudades, hemos tenido que abrir nuestras ciudades, ajustando y adaptando el cambiante escenario, sobre todo de los servicios públicos que llevamos a cabo. No solamente la limpieza, la seguridad, el transporte, la gestión de los servicios sociales tan importante en este momento de pandemia y sobre todo ayudar a las personas más vulnerables. El desafío de la pandemia, de muchos ayuntamientos, hemos tenido también un desafío importante climático, con la borrasca Filomena y el posterior ola de frío que tuvimos que llevar a cabo un fenómeno natural muy destructivo en muchas ciudades del centro de España. Y para responder a esa magnitud del desastre tuvimos que organizar la mayor movilización de recursos y servicios nunca antes coordinados en menor tiempo por los ciudadanos. Con todo, nosotros, las entidades locales, una vez más hemos estado a la altura y además estamos saliendo fortalecidas de este envite tan duro que nos ha tocado vivir. En este periodo de 4 décadas de fundación de la FEN nos hemos consolidado también de cara a los ciudadanos, de cara a la ciudadanía como representantes del Estado. Como representantes del Estado a pie de calle, somos la administración más cercana y somos el Estado en cada una de las ciudades y los pueblos más pequeños o más grandes de toda España. Y siempre lo digo, la bandera de nuestra nación ondea en los balcones de más de 8.000 ayuntamientos de España. Y esto no se trata de un adorno, se trata que somos la representación del Estado, la representación más cercana del Estado. También tengo que decir que ondea la bandera de la Unión Europea y esto es porque tenemos muy presente a España y a Europa. Por primera vez nos tiene Europa presente en el proceso de transformación y de modernización que hemos emprendido y en el que los pueblos y las ciudades deben actuar como organismos que contribuyen al progreso y a la modernización de la sociedad. Y junto a la bandera de Europa también está la bandera de España, que además, de forma importante, está también la bandera de las comunidades autónomas en todos nuestros municipios, demostrando que los ayuntamientos somos clave esencial para la gobernanza y además somos las administraciones que articulamos ese Estado
descentralizado que consagró nuestra Constitución del 78 y además representamos algo tan importante como es la garantía de unidad y entendimiento entre todos los españoles. Ahora, en estos últimos años, tenemos una hoja de ruta bien marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos señalan perfectamente a las personas como eje central del progreso y del desarrollo en una cara y, en definitiva, la evolución hacia un modelo sostenible, igualitario, justo, inclusivo y respetuoso con, sobre todo, los recursos naturales. Todo ello sin renunciar a las demandas históricas que debemos abordar, querido ministro, sin dilación, como es la reforma de la financiación en un marco competencial más ajustado que tenemos ahora mismo, realmente de lo que estamos viviendo. Y en estos objetivos quiero agradecer al Gobierno de España. Quiero agradecer al Gobierno de España los pasos que está dando, sobre todo para dotar a los ayuntamientos de la verdadera autonomía local, que reclamamos desde hace, como digo, muchas décadas. Nunca las entidades locales habían tenido tanta proyección política y tanta importancia en la arquitectura institucional como hasta ahora. En estos últimos meses el papel de la FEN ha sido decisivo. Ha sido un papel como interlocutor social entre los ciudadanos y también con el Gobierno de España, que ha potenciado de una manera muy especial. Muchas de las grandes decisiones que se han tomado, muchas de las grandes decisiones adoptadas en materia sanitaria, sobre el uso de nuestros recursos financieros o las ayudas venidas también, que van a venir de Europa, se han tomado tras escuchar la voz de las entidades locales, tras escuchar la voz de la FEN. Termino felicitando a la Federación por los 40 años de defensa del municipalismo, que es lo mismo que felicitar a toda la ciudadanía y en especial a las alcaldesas, a los alcaldes, a las concejalas, a los concejales y a los empleados y empleadas municipales que día a día, desde los grandes y pequeños ayuntamientos, trabajan y dedican gran parte de su día a día, de su vida, de su esfuerzo, de su inquietud a solucionar problemas y también, sobre todo lo más importante, a mejorar la vida de la gente. Muchas gracias. Gracias, Milagros. En Rivas, hacia Madrid, está su alcalde, Pedro del Cura, portavoz de Izquierda Unida, Podemos, Comuns. ¿Tienes la palabra, Pedro? Se oye. No se oye, Pedro. ¿Ahora se oye? Ahora perfectamente. ¿Sí? Disculpad, que no estaba suficientemente sujeto. Bien, decía que buenos días, señor ministro de Política Territorial y Función Pública, secretario general de la FEM y colegas alcaldes y alcaldesas de la Junta de Gobierno y de los grupos. Agradecer a la FEM y a su equipo el haber organizado este evento, aunque sea en estas condiciones, porque creo que es importante esta efeméride del 40 aniversario de la FEM. Le manifestaremos una queja al secretario general por no haberlo organizado, que era lo que correspondería, pero somos conscientes de cómo estamos y es importante que hagamos una reflexión, porque yo creo, y agradezco mucho las palabras del ministro, creo que estamos en un punto de inflexión. Lo decían mis predecesores, durante estos 40 años se ha conseguido mucho, por supuesto no lo suficiente, y ha puesto a los municipios, a la Federación de Municipios, en una situación de tesitura. La alcaldesa de Toledo, vicepresidenta, lo adelantaba. Esta situación de pandemia y la crisis en la que estamos y que no sabemos qué dimensión tiene, ha generado una nueva realidad y va a acelerar, ha acelerado todos los procesos sociales, económicos y también institucionales. Por eso ya no cabe mucha demora y por eso agradezco que el ministro hablara de cómo se incorporan los ayuntamientos a esa reconfiguración de la arquitectura del sistema, arquitectura institucional del sistema público. Yo recuerdo un artículo muy afectuoso que el secretario general escribía en Carta Local con motivo del fallecimiento del exalcalde de Córdoba, de Julio Anguita,
que hablaba también refiriéndose a una presidenta de la FEN, a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los ayuntamientos también somos Estado. Y ha sido una reivindicación que ha ido cruzada durante todo este tiempo. Yo añadiría no solo que los ayuntamientos somos Estado, yo añadiría que somos la mayor expresión del Estado descentralizado. Somos la administración que genera ese pegamento a la realidad. Durante 40 años, las relaciones en este país han tenido que ver con las tensiones entre el Estado central y las comunidades autónomas. Ahora creo que cabe entrar en el terreno de lo concreto y para eso es fundamental que se desarrollen todas las competencias, la financiación y la autonomía necesaria para las administraciones locales. Creo que en ese estamos, creo que el Gobierno de España tiene que seguir dando pasos en esa línea, está dando pasos pequeños, a veces insuficientes, pero en la buena dirección, y eso es importantísimo, y hace falta valentía para incorporar a los ayuntamientos en pie de igualdad a ese debate y a ese análisis de la realidad y a ese plan de actuación en este marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los Objetivos de la Agenda 2030, que todos tienen que ver con competencias o con actuaciones que se hacen en los territorios, que se hacen en los ayuntamientos. Por lo tanto, al Gobierno invitarle a que siga con esa agenda de profundizar en la descentralización del Estado y ofrecer el trabajo de esta federación para ello. Y a los compañeros y compañeras de la Federación Española de Municipios y Provincias, los alcaldes y alcaldesas, unidad y consenso en nuestra agenda municipalista. Y una de las cosas bonitas que tiene la agenda municipalista, y cuento una anécdota muy rápida, el otro día estaba en la sede de la FEN, como yo soy de Madrid, pues tengo el privilegio de a veces poderme desplazar y compartí una mesa con un decano de la política madrileña, con el alcalde de Villanueva de la Cañada, que es don Luis Partida, un alcalde del Partido Popular que lleva 40 años desde los primeros ayuntamientos democráticos. Y me decía que es muy importante que no dejemos de trabajar el consenso y de trabajar la unidad en la Federación de Municipios y Provincias, que es importante trascender de los partidos y trascender de las consignas o de las posiciones legítimas, por supuesto, que podemos tener cada uno en nuestra adscripción política. Dejemos eso para las mociones en los plenos y que profundicemos en ese bloque, en esa unidad con la que tenemos que ir a sentarnos con los otros actores institucionales. Decía Luis Partida, que fue además presidente de la Federación de Municipios de Madrid también, y bueno, pues lo recogí como consejo y también como encomienda, ¿no? Y creo que lo importante y lo bonito de esta federación es que nos ha permitido durante todo este tiempo aprender todos de todos, innovar, avanzar y sobre todo generar un espacio de unidad. Unidad para la FEN, valentía para el Gobierno y que en esta década que se abre post-COVID sea la que podamos profundizar toda esa agenda que tenemos pendiente y que ya sí que es urgente. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Es turno ahora para el portavoz de Ciudadanos y alcalde de Granada, Luis Salvador. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, querido secretario general Carlos Daniel. Un saludo muy afectivo también a nuestro ministro y evidentemente a todos los compañeros y compañeras portavoces, así como a todas las personas que están asistiendo por streaming también a este evento. 40 años de municipalismo son muchos años, ¿no? Y se han producido muchos avances en nuestras ciudades. Hay que recordar que parte de los primeros problemas que había en las urbes era conseguir asfaltar, era conseguir hacer que llegase el agua a las viviendas, que llegase la iluminación, la luz. A partir de ahí se fue avanzando también en el propio desarrollo urbanístico, los planes generales de ordenación urbana, primando la excelencia, primando la calidad y luego después incluyendo pues, al ciudadano en el eje de decisión y en la participación de las políticas públicas. Han sido años donde ha ido la administración evolucionando y evidentemente impulsada también por su gran órgano que es esta Federación Española de Municipios y Provincias. Es verdad que la administración local sigue teniendo algunos de los problemas que tenía desde el arranque, como puede ser la financiación, que es evidentemente bastante mejorable y que solo se conseguirá mejorar
si el trabajo coordinado y absolutamente de unión de todos los partidos que forman parte de esta Federación Española de Municipios y Provincias, pues consiguen hacer la presión suficiente y sobre todo el convencimiento también a los responsables de otras administraciones de la importancia que hay de que la financiación municipal sea todavía mayor. Y más teniendo en cuenta que en el futuro, todo el mundo está reconociendo y todos los estudios lo dicen, se van a producir cambios también en nuestras urbes. Por una parte, van a ser urbes que van a tener cada vez más población, las grandes capitales y las capitales van a irse poblando y va a ir aumentando la población, y luego después también se está invirtiendo la pirámide de población, y lo cual hace también pues, que tengamos que empezar a pensar en nuevas políticas destinadas hacia personas, por ejemplo, mayores en edad, pero con jubiladas en edad, pero sin embargo con una perfecta salud y con una necesidad de desarrollar actividades en sus ciudades muy importantes y que nosotros tenemos que satisfacer. Por tanto, sigue habiendo muchos retos que en esas ciudades más urbanas y con más población, al mismo tiempo sean generadoras de actividad económica, sean generadoras de empleo y, por tanto, los ayuntamientos, aunque no somos el actor, digamos, que debe de actuar sobre esas políticas directamente, pero sí la palanca con otros actores para conseguir que nuestras ciudades se desarrollen y que la actividad económica y el empleo sean una realidad. Tenemos que trabajar por ciudades más inteligentes, inteligentes de verdad, y hacerlo desde modelos comunes. Ahí es muy importante que compartamos experiencias y que desarrollemos modelos que nos sirvan a unos y a otros para ir avanzando y para que toda esa información sea compatible para todos nosotros. Ciudades más tecnológicas, más innovadoras, donde prime muchísimo más también la utilización de la ciencia. Pero también creo que tenemos que apostar por ciudades más verdes y donde precisamente esa nueva movilidad, ese desarrollo sostenible es un reto, porque solamente en esas ciudades más pobladas, con mayor, digamos, densidad de población, si las hacemos más verdes, mejor movilidad y, digamos, más sostenibles, conseguiremos hacerlas sostenibles de verdad y conseguiremos hacer el avance que necesitamos. Y ya para ir terminando, sobre todo también sociedades más humanas, ciudades donde nos encarguemos de que la accesibilidad, de que la inclusión sean elementos imprescindibles, de que la desigualdad vaya desapareciendo, de que no haya callejones oscuros de la globalización en zonas de nuestras ciudades que no tengan el mismo nivel de calidad de vida que en los centros urbanos o que en los centros, digamos, más pudientes, y que vayamos equilibrando también esas ciudades. Y repito, todo eso que creo que es el camino que hay que emprender en esta nueva etapa debe de hacerse con una FEN fuerte, con una FEN unida, con una FEN que celebrando este 40 cumpleaños inicie un nuevo camino. Y creo que ese camino se ve reforzado en este mandato, precisamente porque es el momento donde la FEN está empezando a encontrar el reconocimiento como un órgano del Estado real, el reconocimiento en las conferencias de presidentes, el reconocimiento a la hora de hablar de la financiación europea que va a llegar a nuestro país y de cómo se tiene que repartir y de qué papel juegan los municipios. Por tanto, creo que ese protagonismo y ese peso político tenemos que mantenerlo, tenemos que irlo avanzando, tenemos que conseguir que se consolide. Por tanto, querido Carlos Daniel, en representación, digamos, de todos nosotros, felicidades a la FEN por este 40 cumpleaños. Ojalá cumpla muchísimos más y dentro de otros 40 podamos relatar, evidentemente, quienes estén como FEN, todos los avances que se han producido en nuestras ciudades para hacerlas más habitables, más humanas, más verdes y también que no haya desigualdad y que haya empleo. Muchas gracias a todos y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Por último, tiene la palabra Rosa Huguet, que es la alcaldesa de Canyelles, portavoz de Junts per Cat y PDeCAT. Rosa, adelante. Hola, buenos días a todos. Secretario General, Ministro, compañeros. Bueno, hemos estado hablando ya de lo que somos, de lo que hacemos y de las necesidades, pero a mí me gustaría también hacer un poco de relato de este aniversario y entre ello decir que existe una fuerza superior a cualquier de las energías y esto se llama voluntad. Una voluntad que hace 40 años estuvieron sentados tras una mesa con una frase que era el objetivo y allí nos decían ayuntamientos más representativos, más solidarios, más eficaces. Eso es lo que nos ha ido representando durante estos 40 años. La FEM nos representa a todos, a cada uno de los alcaldes de toda España que durante estos años han vivido y vivirán momentos únicos, de verdad. La actuación del municipalismo, como bien sabemos, es el cumplimiento de un objetivo constitucional, herramienta para afrontar todas y cada una de las nuevas necesidades,
Con ello tenemos esa transformación que hablaba antes, ¿no? Luis Salvador, esa transformación también a un espacio verde, a un espacio realmente grande y que se pueda vivir. La grandeza de la FEM es la capacidad de afrontar diferentes ideologías, lo hemos dicho muchas veces, mandatos con auténticos servidores de ciudades y pueblos. Mi reconocimiento a aquellos que iniciaron las comisiones de trabajo, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que representaron a todo un país sin dejar atrás las dificultades, con diferentes ideologías, como decíamos antes, pero llegaban al entendimiento. Para avanzar solamente necesitamos ponernos de acuerdo. No tenemos que estar siempre de acuerdo, pero sí tenemos que tener el mismo respeto. Y la FEM iniciaba hace 40 años un camino impulsor de acuerdos, como decíamos, pero con un buen gobierno, resolutivo y con capacidad de unir diferentes fuerzas políticas. Para esos objetivos se ha tenido que trabajar 40 años. Hoy, en este acto de esta celebración, se muestra una legislatura tras otra que la valía de miles de alcaldes y alcaldesas que cuentan con la confianza de sus ciudadanos realmente tiene valor. Y en este acto, en esta herramienta, hoy es clave para afrontar lo que nos toca hacer en la etapa de recuperación. Antes hablábamos de que necesitamos realmente esa recuperación y dar voz a todos y cada uno de los ayuntamientos españoles. Pero hoy, para terminar, mi felicitación, más allá de todos los compañeros, permitirme que sea para los trabajadores que han estado antes, desde el inicio y ahora, trabajando para la FEM. Siempre han estado al lado de cada uno de nosotros. Han mostrado apoyo, consejo y han trabajado sin pausa para que todo siguiera hacia adelante. No es fácil cambiar continuamente de legislatura y seguir manteniendo el ritmo de trabajo. Se lo ponemos realmente difícil. Y eso sí, no hay un ayuntamiento que no reciba una respuesta. Y eso es la grandeza de esos trabajadores que tenemos detrás. Y termino con una frase, para cumplir también con el tiempo. Como dijo Martin Luther King, hoy subiremos un escalón más para avanzar. Todo y que aún no podemos ver esa escalera. Pero eso sí, confiamos en la FEM. FEM, enhorabuena. Gracias, Rosa, muchas gracias por tus palabras cariñosas. Y gracias a todos y a todas, alcaldesas y alcaldes, vicepresidente y vicepresidenta, portavoces de la Junta de Gobierno de la FEM, de la actual Junta de Gobierno de la FEM. Bien, hace 40 años, decíamos, el 14 de junio, un día como hoy, 14 de junio de 1981, la Asamblea Constituyente eligió en Torremolinos, que por aquel entonces era un barrio de Málaga, la primera Junta de Gobierno de la FEM. Aquella primera Junta
de Gobierno de la FEN estaba compuesta por 11 alcaldes, 3 presidentes de Diputación y se acordó, como hemos visto en el vídeo, una estructura compuesta por un presidente, que era Pedro Aparicio, alcalde de Málaga, 3 vicepresidentes, 10 vocales y un secretario general. Bien, hemos convertido este patio precioso de la Federación Española de Municipios y Provincias prácticamente en un plató de televisión. De aquellos 15 fundadores, fijaros, 2 nos acompañan en este acto. Se trata de Juan Ignacio de Mesa, que fue vicepresidente primero en aquella primera Junta de Gobierno de la FEN, alcalde de Toledo, y también tenemos a Domingo Ferreiro, que fue el primer secretario general de la FEN, que también lo fue de la gestora que promovió precisamente la creación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bienvenidos a vuestra casa, Ignacio, Domingo. Gracias. Bien, bueno, si no existiera la FEN habría que inventarla, eso lo hemos dicho en numerosas ocasiones en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos duros de pandemia, de crisis sanitaria, ¿no? Por eso, Juan Ignacio, ¿por qué se inventó la FEN? Yo creo que hubo una cierta unanimidad. Un grupo de alcaldes, en principio los de las ciudades de más de 100.000 habitantes, se reunieron. Hubo una reunión en La Haya. Lo que se intentaba era poder acceder a los organismos europeos. Se vio que la percepción que había en Europa todavía de los ayuntamientos españoles pues no era precisamente muy positiva. Teníamos la oposición de los neogolistas franceses y del presidente Giscard d'Estaing. Como no nos oye nadie, podemos decir las cosas por su nombre. Y lo que había que procurar era poder acceder a Europa. Era una de las cuestiones. La segunda es que teníamos ya aprobada la Constitución, pero no se nos olvide, a los ayuntamientos la Constitución le dedica 3 artículos. A las entidades territoriales, un título completo, el 8º. Por lo tanto, volvíamos a ser otra vez los hermanos chicos de la Administración española. Ha habido un dato que se ha dicho hoy. El gasto público en los ayuntamientos españoles en este momento es el 14%, la misma proporción que en el año 79. Es decir, seguimos siendo la niña pobre, que si en el año 79 lo que hacían los ayuntamientos era administrar miseria, pues hombre, ahora se administra un poquito más, pero de autonomía municipal poco podemos hablar porque no hay autonomía económica. Por lo tanto, es intentar y seguir intentando el que haya autonomía financiera de los ayuntamientos, que haya capacidad de decisión y que nos demos cuenta de que la administración municipal es la administración más próxima al ciudadano y, por lo tanto, como concepto de Estado, es lo que el ciudadano percibe como más próximo y es a donde tiene que recurrir. Y lo demás se podría modificar bastante. Bien. Domingo, una vez inventada la FEN, cuando se puso en funcionamiento, ¿qué hoja de ruta planteasteis desde la Junta de Gobierno? Hombre, la primera, con la gestora, conseguir la adhesión de los municipios. No había FEM si no había ayuntamientos que formasen parte de la FEM. Es decir, que lo primero que hicimos fue una labor de captación. Hicimos marketing de FEM. Estábamos a todos y cada uno de los municipios llamándole. Los municipios grandes lo tenían bastante bien resuelto. Lo que se trataba era de dar voz a los municipios medianos y pequeños. Y lo ha dicho muy bien Juan Ignacio, teníamos que poner nuestra voz fuera de España. Es verdad que había ciertas reticencias, pero también es verdad que había un par de grupos políticos que fueron fundamentales para nuestra representación en las asociaciones municipalistas europeas, que fueron demócratas cristianos y socialdemócratas que nos apoyaron. Es decir, que tuvimos un apoyo de estos 2 grupos políticos y fuimos siendo reconocidos y aprendiendo, porque lo que nosotros buscábamos es saber que no íbamos al adanismo total. El municipalismo existía fuera de España y lo que había que hacer es ver qué habían hecho otros y mejorarlo, por supuesto. Y eso fue los primeros pasos, es decir, conseguir la adhesión de los municipios y conseguir nuestro reconocimiento internacional. Sí. Mira, Juan Ignacio, en aquella FEN ya había alcaldes y alcaldesas, sobre todo alcaldes, había pocas alcaldesas, algunas había un centenar de alcaldesas aproximadamente, pero lo cierto es que había alcaldes y alcaldesas de diferentes fuerzas políticas. Y el momento no era un momento fácil,
En mis palabras anteriores he mencionado que el 23F, la intentona del golpe del 23F, se produce 3 meses antes aproximadamente. Bueno, ¿cómo tejíais los consensos? Porque por aquel entonces había alcaldes emblemáticos como Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, Ramón Sainz de Baranda, que era alcalde de Zaragoza, Julio Anguita, alcalde de Córdoba, Juan Ormaechea, alcalde de Santander. ¿Cómo lo hacíais? Pues la verdad es que no era difícil. O sea, yo es que creo que teníamos una filosofía en la que coincidíamos absolutamente todos, sin hacer renuncia a nadie de cuál era el planteamiento ideológico de la militancia de partido que pudiera tener, pero yo creo que el carné del partido, yo creo que todos unánimemente lo dejábamos en la puerta de la sala de reuniones de la FEM. Es más, jugábamos a poli bueno y poli malo de una manera maravillosa. ¿Quién era el que mejor podía ser interlocutor en un momento determinado de aquel miembro de la Administración Central o de aquel organismo europeo? Pues vamos a ver cómo adornamos la pastilla para que este vaya, parezca que no quiere eso, para que al final logremos el que se pueda colocar por otro lado la propuesta. Funcionamos francamente bien y luego nos dimos cuenta de que había cómplices también de esta situación. Yo un cómplice que creo que le debería hacer un homenaje, a su memoria, claro está, es al que entonces era presidente de Italia, Sandro Pertini, que la verdad es que fue fundamental. Era una persona, cuando nos recibió a la representación de la Comisión Ejecutiva en Roma, nos encontramos de golpe y porrazo con que su despacho estaba adornado de cuadros del Quijote. O sea, era un cervantista fervoroso. Y cuando le contamos un poco lo que nos estaba pasando y qué situación nos encontrábamos, él se volcó en echarnos un capote. Y luego lo que ha dicho Domingo, el equipo socialdemócrata y el equipo demócrata cristiano arrasó para poder intentar el que nosotros pudiéramos acceder. El secretario entonces de la Conferencia de Poderes Locales de Europa, el señor Filipovich, también estaba a favor de obra. O sea, había oposición, pero había también complicidad para poderlo hacer. Y había unanimidad. Yo creo que no había gente del PSOE, de UCD y del PC, éramos alcaldes. Y luego ya nos pelearíamos. Pero para todo eso éramos alcaldes. Sí. Domingo, tú que estabas en la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, en la primera asamblea intervino el que era ministro por aquel entonces de Administraciones Públicas, Martín Villa. ¿Qué hoja de ruta en cuanto a relaciones con los departamentos ministeriales os planteasteis desde aquella primera Junta de Gobierno? Hombre, yo creo que, y hay que decirlo, Rodolfo Martín Villa no era un gran amigo de las autonomías. Y entonces, obviamente, veía en el poder local un cómplice. Es decir, bueno, habéis reflejado en la página del periódico, hoy también es un día importante para el gobierno. Es decir, que él dentro de su gobierno, él era un defensor de los poderes locales. Yo creo que también en función de su origen, es un hombre que procede del mundo rural, de un pueblo, y entendía perfectamente lo que significaban los ayuntamientos. Es decir, que hay una complicidad importante. Luego, a los otros niveles de la administración, yo creo que hay que recordar a unos funcionarios que durante toda la dictadura mantuvieron los ayuntamientos, que eran los secretarios y los interventores de los cuerpos nacionales. Y que los alcaldes no dedicaban tiempo a los ayuntamientos vivían gracias a que había un cuerpo de funcionarios que el día a día lo iba manteniendo, con pocos recursos, con pocas iniciativas, pero mantenían eso. Y el otro ejemplo que creo que es digno de nombrar, el que era director del Instituto de Estudio de Administración Local, Luis Cosculluela, catedrático administrativo, que pasó a ser ministro de Administraciones Públicas en el gobierno de Carlos Sotelo. No teníamos este magnífico edificio, teníamos un altillo en el edificio del Instituto de Administración Local, magnífico edificio ese, y nuestro casero era el director del Instituto de Estudio de Administración Local y nos dio todo tipo de facilidades. Poco a poco fuimos avanzando, ocupando espacios, y hasta que, bueno, ahora todo ha terminado teniendo nuestro propio edificio. Recordemos una cosa como anécdota para que veamos cómo estaban los ayuntamientos en aquel momento. Había 1.500 ayuntamientos asociados a la FEM cuando se convoca la Asamblea de Torremolinos.
Pero hubo muchísimos alcaldes que no pudieron ir y mandaron la delegación porque no tenían dinero en su ayuntamiento para pagar el dispendio de un viaje a Torremolinos y un alojamiento de 3 noches. O sea, imaginémonos lo que eso era, ¿eh? Es decir, que los presupuestos de los ayuntamientos, en fin, casi eran del limosnero, de los pobres. Y eso era la situación que había en aquel momento. Eran ayuntamientos que venían de una etapa anterior, de la etapa de la desidia, del abandono, ¿no? Y se tuvo que poner en marcha todo, ¿no? Se tuvo que construir absolutamente todo. Hay una anécdota, Domingo, porque a los pocos días del 14 de junio del 81, cuando se constituye la FEN, la primera Junta de Gobierno, cuando se celebra la Junta de Gobierno, el secretario general no puede ir a esa Junta de Gobierno. ¿Qué pasó? No, pocos días no. Realmente nos pilló, fue un año excepcional. Sí. Nos pilló el verano y la primera reunión era el 4 de septiembre, que es el cumpleaños de mi hijo. Cuando teníamos que ir a la reunión, tuve que ir rápidamente a la clínica porque iban a hacer mi primer y único hijo. Así que no pude asistir a la primera reunión de la Junta de Gobierno. Es que era condición de ser secretario de la FEM el romper aguas en ese momento. Está claro. Oye, Juan Ignacio, muchas de aquellas reivindicaciones de entonces lo siguen siendo ahora, 40 años después. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues que siempre el que no llora no mama, vamos a ser claros. Es decir, cuidado. ¿Ves? Eso me pasa. Ya está. Ya está, ¿no? Estamos controlados. Los ayuntamientos no dan problema, porque estamos dispersos en cuanto a poder. 8.000 municipios, puede haber en un momento un debate, uno puede ser más o menos excepcional en su reivindicación, pero no generan problema. Y como no generan problema, pues no se facilita el que ese problema se resuelve por donde se tiene que venir, autonomía financiera. Entonces, la ley de bases de régimen local se modifica en el año 85 y desde entonces para acá. Y yo creo que eso es, no voy a decir desidia, pero sí es que el Gobierno tiene otros frentes permanentes de debate y de opinión a los que da prioridad. Y entonces esto lo va dejando. Sí. Seguro que tenéis alguna anécdota de aquellos momentos, de aquellos primeros momentos de la puesta en marcha de la FEM, ¿verdad, Domingo? Anécdotas muchísimas, pero lo fundamental es que era eso, la escasez de recursos. Éramos un pelotón, es decir, que el cabo y 5 soldados, y todos teníamos que hacer todo el trabajo. Es decir, que era atender al teléfono, no existían los medios que existen ahora, no teníamos los medios informáticos que hay ahora, teníamos que localizar a los alcaldes que no tenían dedicación exclusiva, es decir, que los alcaldes, aquellos alcaldes de la primera época, no tenían sueldo. No tenían sueldo porque no estaba previsto que tuviesen sueldo. Teníamos que hacer de todo, desde usar la fotocopiadora hasta barrer. Es decir, que las anécdotas eran de todo tipo. Era improvisar, y yo estoy sorprendido de que de aquella improvisación tengamos este resultado. Hay que felicitarse. Ignacio. Hombre, por ejemplo, para que veamos también lo que era la España de aquel momento. Es que muchas veces se nos olvida en qué circunstancias vivíamos. El único que tenía tarjeta de crédito en aquel momento de la Comisión Ejecutiva era yo. Entonces ya sabemos, si no había recursos para poder pagar un gasto del tipo que fuera, pues bueno, pues se pagaba y ya arreglaríamos cuentas luego, que a escote no hay nada caro. Y luego la anécdota mejor, la de Julio Anguita en nuestra primera salida a Roma. Llegamos los alcaldes, según podíamos, al mismo tiempo al aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo a Roma, y Julio no tenía pasaporte. Normal. Y entonces fue genial porque automáticamente en la comisaría del aeropuerto había que hacerle una foto de fotomatón, rápidamente sacarle el pasaporte y ponerle para adelante.
Bueno, las risas que nos pasamos los demás fue brutal, porque la cara de Julio fue un verdadero poema cuando tuvo que estar negociando con la Policía Nacional el que le hicieran el pasaporte, y lo bien que le trataron, yo creo que le produjo peor daño todavía que si le hubieran lanzado alguna indirecta, ¿no? Le resolvieron el pasaporte enseguida, le trataron maravillosamente bien y salía preocupado, como diciendo él, yo jamás en mi vida pensé que tuviera que agradecer de manera tan grata el trato que me habían facilitado. Era una persona, ya hablando de Julio, ¿verdad? Era una persona maravillosa. Yo creo que hay que hacer una mención especial a Pedro Aparicio. Sí, tuvo una dedicación, bueno, el Ayuntamiento de Málaga, lo habéis dicho vosotros, Torremolino, no era ayuntamiento, era un barrio de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga se volcó con todos los recursos para que la asamblea tuviese lugar. Sin la colaboración del Ayuntamiento de Málaga no hubiese sido posible. Y otro hito importante que creo que hay que recordar es la primera reunión de los Estados Generales de los municipios y del municipalismo europeo, que se realizó en Madrid, también gracias a la colaboración del profesor Tierno y del Ayuntamiento de Madrid. Trajimos, creo que más de 10.000 representantes locales a Madrid. Madrid fue la fiesta de los ayuntamientos de toda Europa y fue un espaldarazo al sistema democrático español. Todo lo que hay una cosa que me ha alegrado muchísimo en las intervenciones, es ver que se mantiene ese espíritu de unidad por encima de las posiciones partidarias. Yo creo que es que la FEN es la hija del espíritu del 78, del espíritu de la Constitución. Yo creo que ha mantenido y no se ha independizado, es decir, que sigue siendo fiel a su madre, la Constitución. Sí. Muy bien. Hemos dicho antes que efectivamente estamos en un momento difícil, ¿no? Llevamos ya 15 meses aproximadamente de pandemia, de crisis sanitaria, y los ayuntamientos han estado ahí desde el primer momento, dándolo todo, los alcaldes, las alcaldesas, los gobiernos locales, la primera administración, en primera línea, ¿no? ¿Cómo veis el futuro del municipalismo, los próximos años? ¿Cómo los veis? Hombre, yo por ser ambicioso yo me conformaría con que fuéramos como Holanda. O sea, entre el 40 y el 60% del gasto público lo hacen los ayuntamientos y las gestiones se hacen siempre ante tu ayuntamiento, independientemente de cuál sea la competencia de la administración que te tenga que dar respuesta. Claro. Domingo. Coincido completamente con Juan Ignacio. Yo creo que se tiene que producir, lo habéis dicho, la segunda descentralización. Y la segunda descentralización es acercarse a aquella administración que está más cerca del ciudadano. El ciudadano, cuando tiene que resolver un problema de ruidos, por decir algo que ahora nos preocupa a los ciudadanos de Chamberí, problemas de ruidos, problemas de limpieza, problemas de convivencia, no va a la consejería A, B o C, no va al ministerio A o B o C, va al ayuntamiento. Incluso si me apuran, en ciudades grandes va a su distrito municipal. Es decir, que es fundamental esa segunda descentralización para acercar la administración al ciudadano, para consolidar el espíritu democrático que nace de ese 78. Muy bien, muchas gracias. Hoy hubo una frase que yo creo que la deberíamos de colocar aquí también, que nos llamaba la atención a la Comisión Ejecutiva. La dijo Tocqueville, decía que sin instituciones municipales una nación puede darse un gobierno libre, pero carecerá del espíritu de la libertad. Yo creo que eso valía entonces y sigue valiendo ahora. Sin lugar a dudas, es una frase para acuñarla. Muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias, Domingo, por este encuentro, por esta pequeña tertulia que hemos celebrado aquí en el patio de la FEN. Domingo Ferreiro, primer secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 1981, y Juan Ignacio de Mesa, primer vicepresidente de la Federación Española de Municipios. Toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento y cariño, y siempre vais a estar en nuestro recuerdo. Muchísimas gracias. Y damos paso a nuestro presidente, a Abel Caballero, que está en su ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Vigo. Y, presidente, ¿nos escuchas? Aquí. Adelante, tienes la palabra.
Muchas gracias. Yo quiero enfatizar lo que significa este día. Son 40 años de FEN y es la representación más genuina del conjunto de la administración local, del conjunto de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los consells, de los cabildos, de las figuras supramunicipales de áreas metropolitanas. Y por tanto, lo que hoy estamos haciendo aquí es simbolizando, a través de las y los que estamos participando, simbolizando la importancia de los municipios, simbolizando la importancia de los ayuntamientos, simbolizando lo que efectivamente en una democracia significa el poder local. Nosotros entramos en municipales, estaban al servicio de la propia dictadura, sus alcaldes y alcaldesas estaban elegidos por los gobernadores civiles designados a su vez por la dictadura, y nosotros tuvimos que entrar en las primeras elecciones, tuvimos que entrar partiendo de cotas negativas. Entrábamos desde ayuntamientos anclados en la dictadura y tuvimos que empezar a hacer, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, tuvimos que empezar a hacer una andadura para la que teníamos una enorme voluntad, vocación, entusiasmo, pero nuestra experiencia venía de nuestra propia actuación democrática haciendo oposición a la dictadura. Y efectivamente, una vez que se hacen las primeras elecciones democráticas, inmediatamente después los ayuntamientos, las alcaldesas y los alcaldes toman una decisión tan importante, agruparse en la FEN. Generar una institución, la Federación Española de Municipios y Provincias, que les permitiera a las alcaldesas y a los alcaldes, a las presidentas y presidentes de diputaciones, consellos y cabildos, que les permitiera la asociación para la defensa de los derechos, para la marcha conjunta, para la evolución, para el intercambio de opiniones, para entrar en contacto con las instituciones municipales de otras democracias. Y ahí se lanzó. En el año 81, efectivamente en Torremolinos, entonces una parte del Ayuntamiento de Málaga, y con un enorme entusiasmo. Allí Pedro Aparicio Sánchez, ostentó la primera presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y lo hizo durante los años 81, 82 y 83. Entonces, muchos de los que formamos parte de aquella generación lo conocimos, y muchos años después, siendo yo ya presidente, le hicimos un gran homenaje, entregándole nuestro reconocimiento por haber sido presidente de la FEN, el primer presidente de la FEN. E inmediatamente Ramón Sáez de Baranda, desde Zaragoza, años 83 y 85, desde la Asamblea de Barcelona, marcando también la saga de los presidentes, simbolizando alcaldesas y alcaldes, ¿no? Y citar después a Tomás Rodríguez Bolaños, que estuvo en el tercer y cuarto mandato, alcalde de Valladolid, en las asambleas de Madrid y de Valencia, y al que, debido a su lamentable fallecimiento, pues también hicimos un homenaje rindiéndole tributo a su memoria y a su gran trabajo, ¿no? Resulta impresionante entrar en nuestra sala de juntas de gobierno y ver los tres retratos de Pedro Aparicio, de Ramón Sáez de Baranda y de Tomás Rodríguez Bolaños, porque es nuestro reconocimiento a su trabajo y a esa etapa seguramente más difícil que otras de llevar ayuntamientos que iban ganando en experiencia e iban ganando en capacidad de actuación. Y después Paco Vázquez, Francisco Vázquez, desde Coruña, en la Asamblea de Zaragoza, desde el 91 hasta el 95, e inmediatamente después Rita Barberá, en el sexto y séptimo Asamblea, alcaldesa de Valencia, asambleas de Madrid, las dos de Madrid
en los años del 95 y del 99, y después de nuevo Paco Vázquez, lo cual muestra cómo nuestra solera de alcaldesas y alcaldes implica que algunos pueden volver a repetir, y repetir con mayúsculas, o como Rita hacer 2 mandatos, o como Tomás hacer 2 también, y después, cuando Paco Vázquez dimite, entra Eliodoro Gallego, alcalde de Palencia, durante 2 años, y a continuación Pedro Castro, desde Getafe, tan cercano en espacio y en tiempo, en el año 2007, y a partir de ahí Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, que pasa desde ahí al Gobierno de España. Paco Vázquez había pasado a la embajada en el Vaticano y deja el lugar que ocupa Íñigo de la Serna, que a su vez también pasa a ser ministro inmediatamente, y después pues llegó el momento de la presidencia que yo ostento y que me siento honradísimo de presidir la FEN. Pero al tiempo también quiero citar a los que en este momento, y formando parte de la Junta de Gobierno, estabais manteniendo la anterior reunión, pero para mí es una honra extraordinaria presidir un gobierno que tiene de vicepresidente primero a José María García Urbano, al alcalde de Estepona, que tiene de vicepresidenta segunda a Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, que tiene de portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Podemos y Comuns, a Pedro del Cura, el alcalde de Rivas, Bacia Madrid, de portavoz del Grupo Ciudadano a Luis Salvador, alcalde de Granada, y de portavoz del Grupo de Junts per Catalunya a Rosa Lloguet, alcaldesa de Canelles, y que constituís la representación de los grupos de un gobierno excepcional. Y seguramente todos los gobiernos de la FEN fueron excepcionales. Y en todos los gobiernos de la FEN se trabajó tanto y de forma tan intensa para defender el municipalismo, para ayudarlo a evolucionar, para buscar pautas y formas distintas, con más y con menos éxito, dependiendo de los tiempos, porque la pelea es dura. Y porque cuando se trata de hacer el marco constitucional de un Estado, pues es natural, los roces, las polémicas y las disputas, pues están presentes. Y por eso en la FEN sabemos que tenemos primero que ejercer la representación con lo mejor de nosotros y nosotros mismos. Pero al tiempo también, en estos 40 años, yo quiero rendir homenaje a tantas alcaldesas y a tantos alcaldes, a tantas concejales y a tantos concejales. Docenas y docenas y docenas de miles de concejalas y de concejales, miles y miles de alcaldesas y alcaldes que durante este tiempo hicieron un trabajo encomiable, excepcional. Yo os tengo que decir que muchas veces cuando me hablan de alguna alcaldesa o de algún alcalde, o cuando saludo a algunos ya entrados en años y en edad, de grandes ayuntamientos, de pequeños ayuntamientos, claro, me siento emoción. Siento emoción. Siento una fuertísima emoción. Porque el municipalismo, las alcaldías, el ser concejal o ser concejal, es ejercer una parte noblísima de la política. Una parte extraordinariamente importante. Es la parte de evolucionar con la gente al lado. Es mucho más que la cercanía y lo inmediato. Es una forma distinta de hacer política. Somos hoy una forma distinta y genuina de hacer la política, de practicarla, de vivirla, de llevarla adelante. Y somos una forma de hacer política que ya desde los años 80, 70 y 80, entronca con la política del final del primer cuarto del siglo XXI, porque ya estamos en el futuro. Siempre hablábamos del siglo XXI, estamos a punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, y en este tiempo hay un enorme avance en el prestigio y en la capacidad de hacer política desde alcaldías, desde concejalías, desde diputaciones, desde consels, desde cabildo. En un trabajo excepcional. Y fijaros que lo hacemos en estas condiciones y circunstancias tan difíciles, porque no tenemos competencias ni recursos. Lo tenemos que decir con mayúsculas. No tenemos ni competencias ni recursos. Y en esta política moderna, el ejercicio de las competencias se reclama desde la relación directa.
Aquella política de votar cada 4 años, irse para casa y volver a votar dentro de 4 años está absolutamente periclitada. Sufrió un periodo de obsolescencia acelerado y hace mucho tiempo que periclitó. La política ahora se tiene que practicar desde la democracia participativa y dialogada permanente con los ciudadanos. Y nosotros lo hacemos de forma permanente. Y sabemos que no es fácil, sabemos que es muy complicado, pero por eso somos los políticos y las políticas de más prestigio en este país. Siempre hay excepciones, como es natural, pero lo somos. Somos el estamento político que se nos conoce de una forma extraordinaria por nuestro nombre de pila. A mí me emociona cuando voy por la calle y un chico, una chica joven me dice adiós, Abel, o grande Abel. Es una forma de estar haciendo política directamente, pero también yo quiero huir de visiones trivializadoras de la política local. La política local es todo. La política local no es solo nuestras competencias, que ya son importantes. Nuestra política local es todo lo que sucede en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Venga de la institución que venga y ataña a la competencia que ataña. Nosotros hablamos de temas tales como aeropuertos, como universidades, como trenes de alta velocidad, como medio ambiente, como desarrollos de patrimonio de la humanidad, como grandes industrias, como pequeñas y medianas industrias, y al tiempo, pues hacemos la política del asentamiento de nuestras ciudades, hacemos la política del diálogo para poner un banco para sentarse en una calle la gente mayor, y por tanto hacemos la política total. O hablamos de Europa, o estamos en la política supramunicipal hablando de los bloques hegemónicos en este planeta, porque practicáis la política total. Y estos son los 40 años de evolución de la FEM. Eso es lo que sintetiza nuestra sede en ese edificio noble y hermosísimo, absolutamente antifuncional, pero como le queremos tanto, pasamos por encima de que aquello es la antifuncionalidad aglomerada en un edificio, porque le tenemos cariño. Yo desde aquí quiero agradecer todo ese trabajo de tanta gente de la política, pero también de tanta gente desde la administración local y de tanta gente desde la FEC, de tantos secretarios generales, de tantos funcionarios, de tantas directoras y directores generales en los tiempos modernos, porque eso apareció hace muy poquito, en un trabajo también extraordinario. Porque estar en la FEC es complejo. Y sabemos que los acuerdos de la FEC son complejos porque somos fuerzas políticas distintas, con ideologías distintas y muchas veces con visiones de lo local también distintas. ¿Y qué hacemos? Enormes esfuerzos para ahormarnos y llegar a acuerdos. Y la FEC es una caja de discordias también. No tengamos esta visión idealizada de que la FEC es maravilloso y todos somos muy buenos y llegamos a acuerdos. No, es muy difícil y muchas veces no llegamos y muchas veces discutimos, pero creo que tenemos una guía común. Compartimos la defensa de lo local. Porque creemos. Y seguramente yo y algunos otros alcaldes en otros momentos somos ejemplos atípicos. Porque yo escucho muchas veces decir que la política local es un aprendizaje extraordinario en la política. No. Es muchísimo más que eso. Mi aprendizaje para la política fue un ministerio. Y aprendí para ser alcalde. Y lo digo con un enorme orgullo. Yo aprendí para ser alcalde siendo casi 14 años diputado, siendo un número de años ministro, presentándome unas elecciones autonómicas. Todo eso fue para aprender para ser alcalde. Y por tanto, ¿por qué? Porque es tan importante. Y la tarea que hacemos las concejalas y los concejales y alcaldesas y alcaldes es mucho más como aprendizaje. Es el desarrollo de la política local y el ejercicio de la democracia directa y participativa. No quiero acudir a los foros de la Grecia clásica y aquella política participativa en aquellos foros, porque al final eran los representantes de las élites, ¿verdad? No, nosotros representamos al pueblo y nos elige el pueblo. Y por eso es tan notable, y por eso no quisimos dejar pasar este momento. Y mirar, yo tuve que
que no están en la inauguración como estaba previsto, para hacerlo al lado del ministro, porque acabamos de hacer un silencio clamoroso en la lucha contra las violencias machistas. Yo, al frente de toda la corporación local, de tanta gente en la plaza del Ayuntamiento de Vigo, hicimos ese minuto de silencio clamoroso, para que nunca más se vuelva a producir esta violencia vicaria, esta violencia machista, y encabezamos esa lucha. Y encabezamos la lucha por la dignidad de la igualdad. Y encabezamos la lucha por la entronización cada vez más profunda de la democracia y por los derechos de los ciudadanos. De todos los ciudadanos y en todos los ámbitos. Y eso es, alcaldesas y alcaldes, lo que nos caracteriza y os caracteriza. ¿Y sabéis qué sucede además en la FEN? Y es tan importante, que acabamos entendiéndonos muy bien unos a otros, unas a otras, todos. Acabamos incluso siendo amigos, lo cual es una forma muy notable de hacer la política para poder hablar desde posiciones políticas e ideológicas distintas. Es un buen foro, es un magnífico foro que muestra también discrepancias notables, como es natural, pero muestra acercamientos que significan tanto. Nos queda pendiente la tarea más importante de la democracia en España, la segunda gran descentralización, que sigue pendiente y se resiste, y se resiste, y se resiste. Porque para algunos la política de las competencias es una política de poder y no quieren ceder competencias, pero la lógica política señala la cesión y nosotros entendemos la política muy alejada del poder, la entendemos desde la atención a los ciudadanos, porque cada día nos lo recuerda. Cuando cogemos el ascensor y ya el vecino o la vecina rápidamente te dice tres cosas y al llegar delante las mamás y los papás del colegio que ya te dicen algunas, o un poquito después, y al final acabamos dialogando cada día con miles de personas. Con miles de personas. Y esa es la forma participativa de la política. Nos queda esa descentralización. Y en este momento cumplimos 40 años en medio de esta pandemia y yo quiero poner muy en valor el trabajo de alcaldesas y alcaldes durante la pandemia. Seguramente desempeñasteis el papel más importante de la pandemia. Mantener las ciudades, mantener los municipios, mantener la moral y estar al lado de la gente allí, continua y directamente. Y fue duro. Claro que fue duro para la gente y para vosotras y vosotros, alcaldesas y alcaldes, para nosotros, alcaldesas y alcaldes. Y fue tan duro, pero lo hicimos. Y por eso cuando uno le pregunta a los ciudadanos, dicen la mejor gestión de la pandemia, alcaldesas y alcaldes. Y lo dicen con la opinión genuina que caracteriza a la gente. Y ahora estamos en una controversia y en una demanda legítima de los fondos que tienen que llegar a los ayuntamientos. Y estamos en ellos y seguimos en ello, hicimos avance, pero nos quedan avances. Y en los fondos Next Generation, donde nos quedan avances por hacer. Y estamos manteniendo una interlocución permanente con el Gobierno de España, unas veces con más éxito, otras veces con un poquito menos de éxito, pero en general satisfactorio. Y por eso yo quiero hacer un canto desde mi experiencia, porque, claro, yo la primera vez que voté ya tenía 30 y pico de años. Yo soy de la otra generación. Bueno, yo soy intergeneracional, me coloco rápido en lo intergeneracional, porque no tengo la más mínima intención de jubilarme, porque es lo que nos caracteriza a los alcaldes y alcaldesas, es nuestra vocación. Nuestra vocación es vuestra vocación por la política y ahí seguiremos. Así que nuestro reconocimiento a tanta tradición desde la FEN, nuestra vocación de conseguir la segunda gran descentralización desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos en el medio plazo, pero nuestra vocación de fondos europeos en este momento que son tan imprescindibles no para el prestigio o la capacidad política de alcaldesas y alcaldes, para los ciudadanos. Y quien mejor los administra y los hace llegar en tiempo más breve a los ciudadanos somos las alcaldesas y los alcaldes. Así que 40 años de Federación Española de Municipios, tantos recuerdos, tantas realidades, tanta vocación política y un futuro por delante que requeriría de nuestro esfuerzo, de vuestro esfuerzo, pero que lo afrontamos con la sonrisa porque en el futuro vamos a ganar la segunda gran descentralización.
un saludo y dejarme que lo diga como yo acabo mis discursos en Vigo, ¿verdad? ¡Viva la FEM! Gracias, presidente, por tus palabras, por tu empuje y, sobre todo, por el impulso que estás dando a la Federación Española de Municipios y Provincias. En Torremolinos, decíamos, hace 40 años empezó todo. Después de aquella primera Asamblea General, y lo ha relatado muy bien nuestro presidente en su intervención, ha habido otras 11 asambleas ordinarias y otra más extraordinaria. Vamos a dar un viaje por aquellos momentos y, sobre todo, por aquella etapa de las presidencias de la Federación Española de Municipios y Provincias. Os presentamos el vídeo Las 12 Asambleas de la FEN.
Gracias a todos y a todas por vuestra atención desde la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Celebraremos más actos como este, esperamos que sean actos presenciales, sin lugar a dudas, más pronto que tarde esa oportunidad, esa realidad de la normalidad va a llegar y por lo tanto podremos vernos, podremos hacer actos desde la proximidad, que es básicamente lo que queremos todos y todas. Y nada más, nos vemos pronto, un abrazo grande y seguimos.